Estamos viendo qué es guerra espiritual, cuál es el origen del mal, cuál es el origen del ocultismo y cómo estamos viendo también cómo Jesús, su misión importante fue venirnos a salvar de la esclavitud del pecado, quitándole ese poder al enemigo, vino a deshacer las obras del diablo, él nos tenía como esclavos. Y vimos cómo al cumplirse los 40 días desde su resurrección, Jesús se reunió por última vez con sus discípulos antes de ascender a los cielos y les encomendó nuevamente la tarea de la evangelización mundial y les dio la promesa de que enviaría el Espíritu Santo para que los dotara de poder para actuar y para ir hasta lo último de la tierra como testigos de su verdad. Y este mandamiento está sobre la iglesia en nuestros días. Pero si nosotros lo intentamos cumplir en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar ante los embates espirituales del diablo y de sus demonios. Por ello necesitamos el primer ungimiento y bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos su poder para servir con efectividad, para salvar a los cautivos espirituales, para sanar a los enfermos, para liberar a los poseídos por los demonios. Y además debemos esforzarnos en obtener el conocimiento bíblico acerca de la acción de los espíritus malignos y de sus constantes acechanzas alrededor de los creyentes para tratar de recapturarlos. Y es que debido a la falta de conocimiento de la verdad bíblica es que muchos creyentes en su ignorancia han caído seducidos por demonios y falsos profetas en el afán y la curiosidad de conocer los misterios del más allá. Y entonces, ¿qué necesidad tenemos que en nuestra vida exista esa llenura del Espíritu Santo? Sin embargo, la ignorancia y la distorsionada enseñanza sobre estos temas importantes han sido uno de los motores más importantes que me han ido impulsando y me han dado la energía para ir haciendo estos audios, para que las personas conozcamos esos principios bíblicos sobre todo lo que Dios dice, sobre todo lo que Dios habla acerca del ocultismo, sobre todo lo que habla de la guerra espiritual y la liberación de cualquier afectación demoníaca. Y entonces el día de hoy, hermano, vamos a ver cuál es el origen del ocultismo. Y es que cuando los israelitas estaban listos para la conquista de la tierra prometida, esa tierra de Canaán que nuestro padre le había prometido a Abraham, Dios les dijo claramente que debían destruir toda alma viviente en esa tierra. Y es bueno preguntarnos, ¿por qué es que el Padre dio ese mandato que aparentemente es despiadado? Y es que la razón de esa acción de Dios era porque todos los habitantes de esas tierras, hasta los niños, dice que adoraban ídolos satánicos en una dieta práctica de artes mágicas, usando la adivinación, usando sacrificios humanos, y en medio de las más perversas prácticas de moralidad sexual. Y este severísimo juicio de Dios sobre todos los habitantes nos refleja la gravedad de la maldición sobre Canaán a causa del libertinaje existente en la práctica del ocultismo. Y es que el hechizo maligno estaba sobre la tierra prometida y había que desarraigarlo antes de habitarla. Y la palabra dice que las raíces de la maldición de la práctica del ocultismo alcanzan hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y de esa forma Dios quería impedir que su pueblo fuese contaminado
y el camino a seguir era la destrucción por la muerte de los habitantes que portaban esa maldición. Hoy también nosotros que somos el pueblo de Dios y todos los cristianos del mundo estamos liberados de la maldición del ocultismo. Por lo tanto, ningún creyente podrá ser contaminado salvo que preste su voluntad para permitirlo. Y en el caso de que una persona llegara a convertirse al cristianismo con una herencia de maldición de generaciones anteriores, con el solo hecho de que él renuncie a esa atadura, en el nombre de Jesús va a quedar libre, porque la muerte de Jesús quebró la maldición del ocultismo. Él rompió las ligaduras y las raíces han sido cortadas para siempre. Es que definitivamente la maldición del ocultismo fue abolida en la cruz del Calvario. Y es que, volviendo a los orígenes del ocultismo y analizando los rastros dejados por las más antiguas civilizaciones e indagando en sus prácticas religiosas descubiertas por arqueólogos y estudiadas profundamente por antropólogos, nos vamos encontrando con un denominador común. Sus raíces provienen del ocultismo. Y el diccionario Larousse define la palabra oculto como algo escondido, pero como segundo significado lo vincula a algo secreto, misterioso y sobrenatural. Y es que asociado a la práctica de las ciencias ocultas como la alquimia, como la magia, como la nigromancia, la astrología, la cábala y otras prácticas, y dice que son conocimientos y prácticas que se desarrollan en el misterio, y precisamente las Escrituras profetizan que en el final de los tiempos va a haber un sistema religioso que en el libro del Apocalipsis está representado por una mujer y que en su frente exhibe un título escrito que dice: un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y eso nos dice Apocalipsis 17:5. ¿Te recuerdas, hermano, que en esa gran apostasía de la sociedad occidental que antes era cristiana, esa es la gran ramera, la gran Babilonia, en donde nosotros como ese pueblo de Dios, como esa iglesia fiel, tenemos que ir huyendo? Y es que esta palabra misterio fue traducida del griego mysterium y significa literalmente aquello que es conocido de los mustés, los iniciados en los secretos. Significa iniciar en los misterios que están más allá de ser conocidos por medios naturales. Y ese mismo diccionario define misterio como el conjunto de doctrinas, el conjunto de reglas que deben conocer solo los iniciados. Y respecto a la palabra ocultismo, ese diccionario la define como el conjunto de doctrinas y prácticas misteriosas, espiritistas, que pretenden explicar los fenómenos misteriosos de las cosas. Y esto no es una coincidencia, sino la clarificación del verdadero significado. Los humanos en la antigüedad descubrieron los secretos escondidos del mundo sobrenatural, incentivados por el conocimiento del bien y del mal que heredaron del pecado de Adán y Eva, y establecieron contacto con los espíritus demoníacos, y estos les abrieron las puertas al conocimiento, y estas puertas que se abrieron dio entrada a esos espíritus demoníacos, y entonces empezó ese conocimiento sobrenatural del ocultismo, y estos son los secretos del misterio de la gran Babilonia. Y por eso hoy, hermano, ahí donde estás, yo te invito a que ahí de la mano de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, pensando que si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Pero hermano, asegúrate de que Jesús esté contigo.
Ahí donde estás entonces, hermano, que esta sea tu oración para el día de hoy. Hermano, estamos en guerra espiritual y hoy ahí a los pies de María Santísima, de la mano de ella, postrados ante el Santísimo, que esta sea nuestra fe para el día de hoy. Las corrientes no me ahogarán, ni el vil fuego me podrá quemar. Las ofensas no me alcanzarán, el Señor me sostendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo. Ni las dudas ni el temor, ni las pruebas o el dolor, nada me podrá apartar del amor de mi Señor.